Tenemos tres cargas puntuales idénticas que tienen un valor de Q. Entonces tenemos en los vértices de este cuadrado, en estos tres vértices, vamos a darle un nombre a cada carga. Q1 a esta carga positiva, esta otra también Q2 y esta otra Q3. Esas son las tres cargas como nos indica en los vértices del cuadrado. Y nos piden determinar la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre una carga puntual de menos 3Q. Aquí tenemos en el centro justamente del cuadrado, como dice, en el inciso A, vamos a hacer, esta carguita vale menos 3 veces Q. Como es un ejercicio literal, simplemente tenemos como datos, voy a anotar acá, ¿cuáles son los datos? Los datos son los valores de Q1, que tiene el mismo valor que Q2, y tiene el mismo valor que Q3. Las tres cargas simplemente valen un valor Q, todas el mismo valor. Y además que tenemos la carga, esta otra de menos 3Q, por supuesto, ¿no? Es otro dato. La otra carguita, menos 3Q, esta vendría a ser la carga de prueba que llamamos. Sobre esta carga vamos a determinar la fuerza, como nos indica el ejercicio. Y además tenemos de dato L. L es cada lado del cuadrado. ¿No? Otro dato es L. Cada lado del cuadrado. Bien, ya tenemos determinadas las tres cargas en el cuadrado. Y ahora vamos a determinar la fuerza. ¿Cómo es la fuerza de Q1, Q2 y Q3? Sobre esta carguita menos 3Q. Y vamos a llamarle nosotros Q sub 0. Vamos a colocarle ese nombre. Entonces a esta menos 3Q le llamamos Q sub 0. Para que podamos representarlo mejor. Entonces, Q sub 0 vale menos 3Q y las demás valen Q. ¿Cómo es la fuerza? Vamos a dibujar esa fuerza entonces debido a la carga Q1 sobre Q sub 0. Positiva y negativa es una fuerza de atracción hacia la carga. Sobre Q2 también es una fuerza de atracción hacia la carga. Sobre Q3 también es una fuerza de atracción hacia la carga. Ahí tenemos entonces la fuerza. Vamos a llamarle F1 debido a la carga 1. Tiene esa dirección hacia la carga. ¿No? Y vamos a calcular la magnitud. Tenemos la fuerza F2 también hacia la carga Q2 y la fuerza F3. Ahí tenemos ya representadas las tres fuerzas. Y vamos a determinar cuál es la magnitud de la fuerza con estos datos que tenemos. Y además la dirección, por supuesto, de la fuerza resultante debido a estas tres fuerzas, ¿no? Bien, ahora vamos a utilizar lo que conocemos la ecuación de la fuerza de la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice? La fuerza F entre dos cargas, entonces, diremos F1, para nuestro caso, ya sabemos la dirección, está en ese sentido, es igual a K por Q1 y por Q sub 0, entre estas dos cargas, entre Q1 y Q sub 0, entre la distancia R1 al cuadrado. Esa es la separación, R1 es esta separación. Eso no es dato, tenemos que hallar. R1 es una distancia por la separación, diremos, entre Q1 y Q sub 0 es R1. Vamos a tener aquí un R2, distancia R2, entre Q2 y Q sub 0. Y aquí otra separación entre Q3 y Q sub 0, la llamamos R3. ¿No? Esa es la magnitud, por supuesto, de la fuerza, ¿no? Estamos hablando de la magnitud. La dirección, ya sabemos esa dirección. Bien, entonces, determinamos R1. Algo importante aquí, ¿qué relación hay entre R1, R2 y R3? Como estamos en un cuadrado que tiene los lados iguales a L, podemos determinar que, porque es un cuadrado, todas las distancias R1, R2 y R3 son iguales. ¿Sí? R1, R2 y R3 son iguales.
Y simplemente nosotros le vamos a llamar R. Le vamos a llamar R a cada distancia, por la particularidad que tiene, ¿no? Del cuadrado. Tenemos que hallar R1, por supuesto, en función de L. Cada distancia es L. Entonces, R1 y R2 es la hipotenusa y tiene los catetos L, ¿no? Si estamos hablando de este triángulo, estamos hablando de este triángulo, que está formado por Q1, Q2, Q3, aquí. Y la diagonal es la hipotenusa, ¿no? La diagonal del cuadrado, la hipotenusa. Bien, ahí determinamos de esa manera R1 o R simplemente. Podemos decir que la hipotenusa, 2R. Esto es R más R es 2R. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. L al cuadrado más L al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 4R al cuadrado, es igual 1 más 1, términos semejantes, 2L cuadrado. Pasamos a dividir el 4 con el 2 se simplifica, o pasando a dividir es lo mismo, y tenemos que R al cuadrado es igual a L al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Me interesa tener R al cuadrado, ¿no? No le voy a sacar R porque en la ecuación yo tengo la R elevado al cuadrado. Bien, ya tengo entonces el valor calculado de R entre mis datos que son conocidos, ¿no? Mi dato es L, ¿no? Estos son mis datos. Entre Q, esto. También, por supuesto, es un dato la constante K, ¿no? También la constante K, puedo decir que es un dato que es una constante universal. Ya tengo todo, entonces voy a ir reemplazando para hallar F1. La magnitud de F1, entonces, es igual a, lo dejo en función de la constante, Q1, ya sabemos que vale ¿cuánto? Q. Q sub 0 vale 3Q, ¿no? Como estamos hallando la magnitud, simplemente le coloco 3Q. 3Q. Todo dividido entre R al cuadrado, ¿no? R1 es equivalente a R. Por lo tanto, esto es L al cuadrado sobre 2. ¿Ya está? Y de aquí encontramos la magnitud en función de los datos que tenemos, ¿no? Literalmente. F1 es igual a F1, ¿no? Para cada uno. Este 2 pasa arriba a multiplicar. 2 por 3, 6. 6K, Q por Q, Q al cuadrado. Dividido entre L al cuadrado. Ya tenemos el resultado de F1. En función de los datos que tenemos. Continuamos con F2. Por supuesto, vamos a hallar el F2. Lo vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer una separación y hallamos F2. F2 es igual a K por Q2 entre Q sub 0. Dividido entre la distancia 2 al cuadrado. Estamos hablando de esta fuerza de atracción. Entonces, aquí tenemos el R2 para la fuerza F2. Y reemplazamos de la misma manera que hemos hecho acá. Reemplazamos Q. Q2 equivale a Q. Lo vamos a hacer aquí. K. Q2 es Q. Q sub 0 es 3Q. Estamos hallando magnitud. No es necesario el signo. Y R2 es R simplemente. Y R sabemos que es L al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la magnitud de F2 es igual a 2 por 3, 6K, Q por Q al cuadrado, dividido entre L al cuadrado. Vemos que la fuerza F2 tiene la misma magnitud que F1. O
6kq cuadrado sobre 6kq cuadrado. Entonces, la magnitud de F3, vamos a obtener el mismo valor si vemos que las distancias son las mismas al centro, porque es un cuadrado, y además las cargas de las esquinas del cuadrado son iguales, ¿no? Entonces, podemos decir por ese criterio, sin necesidad de hacer el cálculo, que la magnitud de F3 es la misma que la magnitud de F2. ¿No? En magnitud. Y la misma magnitud que F1. O el mismo valor. Equivalentes a 6kq al cuadrado sobre L al cuadrado. Bien, aclarando esa misma magnitud. Nos falta determinar la dirección de la fuerza resultante. Tenemos que determinar. Y es conveniente entonces para estas tres fuerzas hacerlo o descomponerlo en cada uno del sistema de coordenadas, ¿no? Descomponer. Entonces, para este caso, como tenemos de esa manera las fuerzas así inclinadas con la diagonal del cuadrado, es conveniente trazar el eje X aquí. Este va a ser para mí mi eje X y este va a ser para mí mi eje Y. Puedo yo determinar cómo va a ser mi eje a este lado positivo X y aquí positivo Y. Entonces ya vemos que la fuerza F1 y F3 están sobre el eje Y. Más sencillo se me hace para hallar la resultante. Y la fuerza sobre el eje X, hay solamente una, la F2. Todas están las fuerzas sobre los ejes de coordenadas que yo he determinado. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y con los valores de estas fuerzas ya encontrados literalmente. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Solamente la fuerza F2 negativa, ¿no? Menos F2. Y reemplazamos su valor de F2, ¿no? Es igual a menos F2, 6kq al cuadrado sobre L al cuadrado. Ya tenemos sumatoria de fuerzas en X. No hay otra fuerza, solo esa menos. Sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a, positivo es F1. F1, negativo es F3. Hemos colocado ahí el nombre F3 hacia abajo de este eje, menos F3. Entonces, ¿cuánto será la sumatoria de fuerzas en Y? Si F1 y F3 son iguales, sabemos que F1 es 6K Q al cuadrado sobre L al cuadrado. Y F3 también vale, pero con signo negativo, 6KQ al cuadrado sobre L al cuadrado. Y al sumar la misma cantidad con una cantidad negativa, esto se hace 0, ¿no? Esto se hace 0. Esto es igual a 0. Por consiguiente, no hay su componente de la resultante en el eje Y. Solamente decimos que la resultante es igual a la fuerza resultante por el concepto o criterio que sabemos es sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Como este es 0, sacamos por supuesto la fuerza resultante. Al elevar al cuadrado, 6kq al cuadrado sobre L cuadrado, ¿no? Y esto es negativo, pero sabemos que esta F y es negativa, ¿no? Pero sabemos que al elevar al cuadrado se hace positivo y además le vamos a sacar la raíz, ¿no?
cada uno le sacamos la raíz cuadrada. Por supuesto, esto está al cuadrado. Y obtenemos que la resultante es, por supuesto, el mismo valor. F resultante es igual a, esto estamos hablando de la magnitud, ¿no? 6K Q al cuadrado sobre L al cuadrado. En forma vectorial, para expresarlo esto, debemos decir la fuerza resultante es menos, ¿no? Ahí está, hacia la izquierda del eje X, que yo estoy mostrando ahí. Menos 6KQ cuadrado sobre L cuadrado en la dirección del vector unitario Y, que representa el eje X. Por supuesto, me debe dar esto en Y. Y con esto estoy respondiendo para el inciso A, ¿verdad? Con esto estoy haciendo el inciso A. El inciso B es muy diferente, ¿no? Para el inciso B, en este caso, tenemos que calcular, como dice, en el vértice vacío del cuadrado. Entonces debemos dibujarlo, la carga de menos 3Q en este vértice vacío, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, a representar primero la carguita de menos 3Q. De menos 3Q. Lo dibujamos aquí la carga. Ahí. Esa es la carga negativa, que también le colocamos el mismo nombre de Q sub 0. Q sub 0. Al igual que en el inciso A, pero está en otra posición diferente. Sabemos que Q sub 0 es negativa. Vamos a anotar de nuevo aquí los datos porque van a haber algunas diferencias, más que todo en la longitud, ¿no? Dato lo mismo, Q sub 0 es menos 3Q y las cargas Q1, Q2, Q3 es igual simplemente a Q. Ahora la distancia. Esta va a ser mi distancia R1 a la carga Q. Esta es la carga Q2 y esta es la carga Q3. Aquí tenemos la distancia R1. Esta distancia va a ser mi distancia R2. Esa es la diferencia. Esta R2 va a ser diferente a R1. Esto es R2. Y esta otra es la distancia R3. Tenemos esas tres distancias que debemos determinar. Por lo tanto, R1 va a ser igual a, también el dato es L, ¿no? Cada lado del cuadrado vale L. En este caso, R1 va a ser igual a L. R3 es igual también a L. Cada lado vale L. Lo que debemos determinar es R2. Entonces, R2 es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está formando. Aquí está el ángulo recto. Y debemos determinar R2, que va a ser diferente. R2 es la hipotenusa al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. L al cuadrado más L al cuadrado, ¿no? L al cuadrado y L al cuadrado, en función de los datos que tenemos. Entonces, esto es 2 L al cuadrado. Términos semejantes, 1 más 1, 2L al cuadrado. Bien, eso es lo que nos interesa entonces, tener todos los datos. Ya sabemos que R2 al cuadrado es igual a 2L al cuadrado. Y la distancia que separa la carga 1 con la carga Q sub 0, R1 es igual a R2, y simplemente es igual a L, ¿no? L, que es el dato conocido. Bueno, vamos a representar ahora las fuerzas. Es importante las fuerzas. ¿Cómo son estas fuerzas debido a estas cargas? Representamos entonces. Carga positiva con negativa, atracción. En ese sentido. Vamos a hacer recto. Así. Hacia la carga Q1, la fuerza 1. Aquí tenemos la fuerza 2.
Y aquí tenemos la fuerza 3. Ahí está. Esto es F1, entonces la fuerza F1. Esta es la fuerza F2. Y esta es la fuerza F3. Las tres fuerzas que debemos determinar por la ley de Coulomb. Y luego ya vamos a hallar la resultante. Para este ejercicio, de la misma manera que en el inciso A, F1 igual a K por Q1 por Q sub 0 entre R1 al cuadrado. R1 es equivalente a L. Y reemplazamos los valores. K por Q por 3Q entre L al cuadrado. Estamos hallando la magnitud de F1, por supuesto, ya está la dirección. Y haciendo operaciones obtenemos la magnitud de F1. 3KQ al cuadrado sobre L al cuadrado. Eso es F1. F2, la distancia va a variar. La distancia va a ser 2L al cuadrado en vez de esta. ¿Sí? Y luego se determina la resultante, ¿no? Es conveniente trazar el sistema de coordenadas horizontales simplemente.